voy a empezar a hablar un poquito de lo que son estos fragmentos históricos que para muchos de vosotros os va a llamar muchísimo la atención, pero esto realmente era una oftalmología que se hacía. Y la dedicatoria se la quiero dedicar, esta presentación mía, a los valerosos pilotos de caza de la batalla de Inglaterra, tanto alemanes como ingleses. Quiero esto decir porque si vosotros que veis todos el libro del Kansky, quizá jamás os habéis fijado que Kansky dedica su libro a los valerosos pilotos de caza de la batalla de Inglaterra. No define nada, con lo cual él, como es inglés, tenemos que interpretar que los únicos valerosos en la Segunda Guerra Mundial fueron los ingleses. Pero no, hay que decir que tanto fueron los ingleses como los alemanes, como los pilotos de caza americanos, como los pilotos de caza rusos, como los pilotos de caza italianos. Es decir, que cuando los famosos pilotos de caza japoneses como fueron los kamikazes. Quiero con esto decir que no podemos ser tan chauvinistas. Y lo que más me llama la atención es que un libro de oftalmología esté dedicado a los valerosos pilotos de caza de la batalla de Inglaterra. Es decir, creo que a veces debemos olvidarnos de esto y hablar solo de oftalmología y no de otras cosas. Bien, dentro de las etapas evolutivas quirúrgicas de la catarata, 4 han sido los periodos. La primera ha sido la reclinación cristaliniana, es decir, meter una lanceta, una aguja o lo que fuese y tirar el cristalino al vitrio. La segunda, la extracción extracapsular, hecha por Daviel por primera vez en 1745. La extracción intracapsular, que es la siguiente etapa. Y por último, la extracción extracapsular por facoemulsificación, que es lo que hacemos nosotros en estos momentos. Esta es un artículo publicado por el doctor Fuentes Noya, que es la operación de la catarata, nuestro proceder en uno botagujas y cataratas complicadas, por el doctor Manuel Fuentes Noya, médico de la Armada, jefe de la clínica de oftalmología del Hospital de la Marina de Ferrol, que se lo dedica este artículo a la memoria del doctor Domingo Vidal, del cual ya os hablé, otras veces cirujano mayor de la Real Armada del siglo XVIII, que fue el primero que escribió un libro de oftalmología en castellano. Bien, el doctor Fuentes Noya, yo tuve la oportunidad de conocerlo, es decir, él estaba acabando su vida profesional y yo la estaba empezando, y él describe este aparato para operar la catarata. Ahora después os explicaré cómo es el aparato. El aparato está puesto con una ventosa, que es cómo se operaba la catarata por succión. Se abría la córnea, se ponía la ventosa sobre el cristalino, se aspiraba y con unos movimientos lateralizados se iba extrayendo el cristalino. Después le mete unos tubos de goma y aquí una ampolla en el centro, otro tubo de goma, y esto que es el final de su aparato, que viene siendo un tapón de colirios de los que se usaba antiguamente, porque los colirios yo los conocí, no eran como los actuales, sino que eran unas botellas de cristal que se apretaba una gomita, etcétera, etcétera. El doctor Fuentes Noya describe esto porque él utilizaba el irisifaco de Barraquer, que dio muchísimos problemas, porque era con corriente eléctrica, no se podía controlar la succión, a veces salía el cristalino y salía muchísimas más cosas. Entonces, en una operación resulta que, a pesar de que él dice que probó el aparato antes de la cirugía, en el momento de la cirugía no le funcionó. Había una máxima cuando yo era residente y sobre todo un oftalmólogo joven, que había que probar todos los aparatos antes de empezar a operar. El único aparato que teníamos antes de operar era el criocauterio, es decir, que teníamos colgado por aquí la sonda, nos la agarrábamos aquí con una pinza y antes de eso teníamos que ver si coagulaba o no coagulaba para sacar la catarata, porque luego dentro de la extracción intracapsular o in toto hubo muchos métodos. Bueno, en conclusión, que el doctor Fuentes Noya resulta que va a operar una catarata y no le funciona el irisifaco en el momento cumbre, cuando la córnea está abierta, cuando aquello era
una cirugía muchísimo más tormentosa que la actual, porque hoy la córnea está abierta pero solo está a 2 milímetros, antes estaba 180 grados. Entonces, con un gran ingenio, era un hombre muy ingenioso, en ese momento realiza que mete la ventosa, una ventosa aquí, un tubo de plástico del propio erisifaco, esto es el desarrollo posterior, y aquí pone otra ventosa y aspira. Es decir, hace la succión con la boca. Esto es como que es una pipeta de siembra de cultivos, y aquí tenemos cómo el doctor Fuentes Noya operaba la catarata con este aparato. Aquí está la ventosa y aquí chupa. Esta foto realmente es muy definitiva, porque nos dice cómo eran los hábitos quirúrgicos en aquellos momentos. Se operaba con telelupa, no había microscopio. El microscopio aparece en 1950, no, sí, 50 y tantos, que fue Zeiss, que fue el OMNI 1, pero que no se generalizó. Es decir, todo el mundo operaba con telelupas. Y estas telelupas aún eran bastante buenas, porque había otras, que yo aún las tengo, que te las tenías que estar sacando y poniendo, sacando y poniendo, sacando y poniendo. Y la falta de asepsia total. Es decir, aquí no había guantes. Y con la boca. Y con la boca. Con esto se operaban las cataratas y curiosamente quedaban bien. O sea, quedaban bien como quedaba aquella cirugía. Hoy esto es impensable. Creo que alguna vez puse alguna diapositiva mía operando en la residencia de Lugo, siendo ya jefe de servicio, que tampoco utilizábamos guantes. Es decir, el guante es una variedad en oftalmología reciente. Las manos no nos las lavábamos, le echábamos alcohol y punto. Es más, un profesor mío se ponía una bata por delante de plástico, o sea, sin nada, una bata de plástico como si fuese un carnicero, y era como realmente se hacía la cirugía. Y esto lo traigo como detalle histórico anecdótico, es decir, a este señor nadie le criticaba nada. Todo esto luego acabó con la famosa ventosa de Santalices, que a ver si la traigo el próximo día. Esta ventosita de aquí, la ventosita, esta ventosa de aquí, quedó siendo individualizada y fue lo que se generalizó toda la cirugía. Fue la famosa ventosa de Santalices, que era un gallego residente en Madrid, que tocaba además la zanfona, y fue el que realmente popularizó esta ventosita, que es una cajita así pequeñita con una ventosita. Mi primera cirugía como jefe de servicio la hice con la ventosa de Santalices, cuando en aquellos momentos ya estaba introducido el frío, que fue muy posterior y fue por un polaco. Quiero con esto decir que bueno, que hoy que vosotros, por ejemplo, ya solo veis la cirugía de facoemulsificación, pero aquí en este servicio y muchos de los adjuntos que están tuvieron que aprender antes la de irrigación, aspiración sin facoemulsificación, la extracapsular, sacando el núcleo y luego haciendo aspiración de masas. Y por lo tanto hoy es inconcebible si no es una facoemulsificación, ¿no? En fin, veis cómo la higiene y todo ha cambiado de forma radical. Y luego presentaba este portaagujas, que es muy curioso porque es un portaagujas muy bien diseñado, muy pequeño, que todas que veis ahí, cómo se puede coser. Las agujas, esta aguja pequeñita se enhebraba. Y las enfermeras de quirófano, es decir, ahora no utilizamos agujas, no se cose, no sabéis coser. El día que tengáis un problema en la córnea porque haya cualquier cosa, no vais a poder coser, porque pensáis que se puede coser con estos hilos de 8 ceros ante una contingencia.
y no se puede coser porque el hilo se rompe y sale todo por ahí. Bueno, pues esto se compraba un carrete de seda de color azul, un carrete pequeñito que duraba para cualquier oftalmólogo toda su vida profesional, y la aguja esta se enhebraba. Las veteranas de aquí, si le preguntáis a las enfermeras, os dirán que ellas se enhebraron agujas. Y seguro que hay aún por ahí agujas para enhebrar. Hoy a mí me sería imposible enhebrar una aguja porque con la presbicia que tengo, por más que me ponga o me pongo una lupa encima de las gafas, o si no, es imposible, ¿no? La operación de la catarata no costaba nada. Era una operación de coste cero. Completamente distinto a lo de hoy, que el coste es muy elevado, porque la aguja se enhebraba y se sacaba con una ventosa, es decir, cero, se daban unos puntos y cirugía resuelta. ¿Qué pasó con todos estos quirúrgicos tan diminutos que se fueron desechando? A pesar de ser pequeño, pues parece cómodo, pero es mucho más incómodo, es mucho menos manejable que uno que se nos apoya aquí. Ha pasado también un poco que siguen existiendo en el servicio los bléfaros colibrí, los famosos colibrí, etcétera, etcétera. Todo el material excesivamente pequeño, como pasa con todos los aparatos cuando se convierten en muy pequeños, al final se desechan. Pero realmente este porta está perfectamente diseñado por el doctor Fuentes Noya. Hombre muy amable, muy afable, gran conversador y sobre todo muy intuitivo, ¿no? Y este es el aparato de él, y sobre todo que me llama también la atención que se lo haya dedicado al doctor Domingo Vidal, que fue el primer oftalmólogo que escribió un libro de oftalmología en castellano. Y nada más. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta respecto a estos sistemas antiguos? Iré poniendo... Sí. Había muchos casos de endoftalmitis, ¿no? Sí, bueno, había muy pocos casos de endoftalmitis. Muy pocos casos. Los casos de endoftalmitis se daban más en los centros hospitalarios, pero yo siempre digo que una cosa es la endoftalmitis y otra cosa es la panoftalmia. Nosotros lo que teníamos era panoftalmia, es decir, que el ojo era una explosión de pus, en la cual el ojo se llenaba de pus, pero los párpados se inflamaban tremendamente. Hay una frase clásica en este servicio de una profesional que ahora no trabaja aquí, que trabaja en otro servicio, que le dijo a otro profesional que ahora es jefe de servicio: ahí tienes esa bolita de pus. Era una catarata que había operado y le dijo: ahí tienes esa bolita de pus. La contaminación era muy grande, primero porque los pacientes estaban 2 días antes de la cirugía aquí, ingresados, y 8 días después de la cirugía ingresados, con la bandeja esta metálica, llevaban allí las gotas y le iban echando a todos la misma gota. Se dio incluso una vez el caso de que una enfermera le echó a un paciente 70 gotas en un ojo. Entonces el paciente le dijo al médico que la llevaba: me echaron 70 gotas en el ojo. Dijo: eso es imposible, eso es imposible. Sí, que me echaron 70 gotas, que se fueron contando una a una. Y al final le había echado largastil, en vez de echarle un colirio, le había echado largastil dentro del ojo, 70 gotas, porque antes se daba, para que estuviesen tranquilos, el largastil en gotas, etcétera. O sea, se daba mucho. En un servicio como este, operando como se operaba antes, que se operaban, por ejemplo, unas 400 cataratas como máximo al año, 300 y pico, 400, más o menos había de 4 a 5 endoftalmías, panoftalmías, que eran ojo al cubo, es decir, el ojo se perdía totalmente, se iba a la tisis y no había nada que hacer, a pesar de poner inyecciones intravítreas, etcétera, etcétera. Es una cosa como la necrosis retiniana aguda, es un cuadro explosivo, pero explosivo. Forma de diagnosticarlo, que se diagnosticaba, pero que no valía para nada, es que tienes que, y os lo digo por si alguna vez os pasa, hay que tener una sensibilidad especial
A las 24 horas aparece un rodete blanco, blanquecino, como si fuese un gerontoso por toda la córnea. El paciente ya empieza a decir que nota algo de dolor, pero tú le ves el ojo y el ojo está bien. Solo hay que tener verle ese pequeñito rodete. Es muy difícil ese diagnóstico. Hoy, afortunadamente, las endoftalmías que tenemos, que no hay ninguna, dicho sea de paso, porque se avanzó muchísimo, son solucionables. O sea, no hay ninguna endoftalmía que se produzca postquirúrgica de la catarata que se pierda el ojo, por lo menos en estos últimos 10 o 12 años. Se avanzó con el betadine, con la ¿cómo es? Polividona yodada y con la cefurosima intracamerular. Lo que es curioso es que también pensemos, ¿por qué antes no poníamos un antibiótico intracamerular después de la cirugía? No se ponía. Y estuvimos así toda la vida operando sin poner el antibiótico. Y hoy yo soy incapaz de operar sin poner el antibiótico porque pienso que me va a venir la endoftalmía. Pero bueno, creo que había muy poco para las medidas higiénicas que la esterilización del material era con pastillas ¿cómo se llaman? Bueno, no lo sé, no me sale ahora el nombre, yo para los nombres soy fatal. ¿Cómo se esteriliza? Bueno, ¿con? Autoclave. No, el autoclave no se utilizaba. No se utilizaba. Se metía el material en alcohol y no es cloroformo. Bueno, en conclusión, que todo era distinto, a pesar de todo. Esa cirugía tenía muy poquitas endoftalmías porque el doctor Fuentes no había operado una catarata al mes. Quiero decir, yo iba a operar con mi padre y era una operación a las 5 de la tarde, aquello era como la acogida de Sánchez Mejía en la plaza de Manzanares, ¿me entiendes? A las 5 en punto de la tarde. Era un ritual, un acto, bueno, habíamos operado una catarata y aquello había que celebrarlo. Quiero decir que la cirugía no es como hoy, masiva, etcétera, 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 ¿no? Pero era con la boca. Pero era con la boca. No, él. Nosotros era con la ventosa y luego con el frío, que fue un gran avance. Y hoy en día en este centro, ¿cuántas cataratas se hace y el porcentaje de oftalmías? Aquí, las que se hacen de cataratas al año, pues al año aquí se hacen unas 3.000, sí, más o menos. De cataratas se hacen unas 3.000. ¿Y complicaciones de endoftalmitis? Cero. Cero. Sí, cero. Yo no sé si puede haber una endoftalmitis al año, pero no la hay. Que yo me entere, no la hay. Y es más, y digo una cosa, y a veces las endoftalmías vienen porque siempre suele fallar algo, o pacientes en malas condiciones, o también porque falla un paso que se dé, ¿no? Me dicen las enfermeras que muchas veces se pone la cefurosima, pero después de poner la cefurosima se lava con suero otra vez cámara anterior, por las razones que sea. Cuando es eso hay que volver a meter otra cefurosima porque si no eso quedó lavado. Después las enfermeras siempre preguntan, ¿es usted alérgico a algo? Sí, a la penicilina. Doctor, ¿es alérgico a la penicilina? Entonces no se le puede poner cefurosima porque la cefurosima es un no sé qué de la penicilina y tal. Y yo siempre digo, me da igual, yo le voy a poner la cefurosima, sea alérgico a la penicilina, o sea que todas las personas mayores son alérgicas a la penicilina porque eran los antibióticos que se utilizaban antes. Y es mentira, es decir, a ti te pueden decir que es alérgico a la penicilina y tú pones la cefurosima. Primero porque la cantidad que le ponemos es mínima y segundo porque la absorción de esa cantidad a nivel general no le va a producir nada. Y yo, sea o no sea, siempre pongo la cefurosima. Y me dicen eso, que muchas veces queda lavado, porque después de meter la cefurosima se mete el suero, en vez de meter primero suero si quieres hacer un poco cámara y luego meter cefurosima. Pero yo creo que aquí, no sé, Chus a lo mejor que está más en la batalla del día... No hay nada. Pero para comparar.
eu como residente vimos, non vi muitísimas diferentes. Igual un ano, 2 anos había. Eu creo que desde que usamos a cefurosina, o betadine, ¿Y tú cuando empezaste la residencia no se usaba cefurosima? non. Eu só utilizar no último ano ou no primeiro ano da centro. Llevaremos 4 o 5 No, anos. no, más de 4 años, mucho más. No, Mucho no, más. mucho más. La cefurosima salió con un trabajo, no sé si fueron unos suecos que sacaron el trabajo sobre eso y al momento empezamos a utilizar la Al cefurosima. momento, pero non hai tantos anos, Eu desde logo como cando empecé, Lo que pasa es que los años nos pasan muy rápidos, ¿eh? que sí, jefe, pero eu ainda operei con Sin colegas, ¿Eh? Eu ainda operei con Faco, colegas. Pues imagínate, yo con la ventosa. En la no había cefurosima ni de coña. No, con el Legacy no había cefurosima. No. Pero vamos a investigarlo, cuándo se empezó con la cefurosima. ¿En qué año fue lo de la cefurosima? Porque nosotros, sé que igual que lo de la Avastin, lo empezamos a utilizar al momento. Pero empezamos antes co Avastin. ¿Sí? El Avastin me parece, bueno, pues mira, es muy fácil. El Avastin, el Rosengren o Rosenfeld lo describió en el año 2004-2006. Estamos en el 14, hace 8 años. Es decir, o sea, del año 2006 a tal, hace 8 años. Y la cefurosima fue posterior. Pues sí. Ahora, con el betadine ya el número... No, que xa non había moitas. Y luego lo que también se disminuyó es la falta de estancia en el hospital, ¿eh? Y luego... ¿Eh? Que depende moito do paciente. Hai pacientes que dis, esto... Ya, bueno, si le ves su aspecto de higiene, ¿no? Otra cosa que es en los pinchazos con el Avastin y tal. Hay unas fotos que yo hice un día que estuve allí, la falta de higiene de todas esas personas mayores, que es grandísima. Si le ve, había una enfermera que le decía a la gasita, póngala aquí con sus deditos y ves los deditos y aquello tela, ¿eh? Pues la consulta siempre está con el paño y limpia. No, sí, pero la enfermera le da una gasa estéril para que se ponga y se pone así y los deditos aquellos... Y esa gaza viene hasta el lunes. Hasta el lunes. Tarde llega el lunes. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y por vuestras presentaciones.